Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Guarnizo del programa de Ingeniería Electrónica. El día de hoy vamos a diseñar el sistema de control SPWM para la materia de electrónica de potencia. Y vamos a trabajar con los siguientes datos. Vamos a tomar un índice de modulación en amplitud de 0,79, un índice de modulación en frecuencia de 15, un voltaje pico de la señal triangular de 5 voltios, un voltaje pico de la señal de control que debemos hallar, una frecuencia de la señal de control de 60 Hz y la frecuencia de la señal portadora también la tenemos que hallar. Para hallar esos parámetros, el voltaje pico de la señal de control lo podemos hallar a través de la ecuación del índice de modulación en amplitud. Despejando el voltaje de control, tenemos que el voltaje de control es igual al índice de modulación en amplitud por el voltaje de la portadora. Ya sabemos que el índice de modulación en amplitud es 0,79 y el voltaje de la portadora son 5 voltios. Con esto nos da un voltaje de control de 3,95 voltios. Lo mismo, para hallar la frecuencia de la señal portadora por medio de la ecuación del índice de modulación en frecuencia, tenemos que índice de modulación en frecuencia es igual a la frecuencia triangular sobre la frecuencia de control. Entonces despejamos la frecuencia triangular donde tenemos que es igual al índice de modulación en frecuencia por la frecuencia de control. Entonces tenemos un índice de modulación en frecuencia de 15 y la frecuencia de control de 60. Esto nos da 90 Hz. Ya con esos parámetros definidos vamos a la simulación. Bueno, entonces como podemos ver acá en la simulación en Proteus del control SPWM, tenemos un amplificador operacional LM324 con una alimentación de fuente dual de más o menos 12 voltios. Tenemos una señal seno con una amplitud de 3,9, una frecuencia de 60 Hz. Esta señal seno es la que debemos modificar si queremos que el motor tenga más velocidad o menor velocidad. Esa señal seno, por medio de una configuración, la invertimos, la desfasamos 180 grados y acá vamos a tener una señal seno invertida 180 grados. Tenemos un comparador que nos va a comparar la señal seno original con la triangular. Tenemos otro comparador que nos va a comparar la señal seno invertida con la triangular. Estas dos comparaciones van a ingresar al amplificador en configuración como diferencial y con eso vamos a tener nuestro SPWM. Vamos a ver la simulación el- en el osciloscopio. Y como podemos evidenciar, tenemos la señal seno de ingreso y si encendemos el canal B, es que estoy teniendo un problema con la simulación de Proteus, con el osciloscopio que está presentando retardo. Ahí podemos evidenciar la señal seno en amarillo la original, en azul la seno invertida. Acá tenemos la señal seno y la señal triangular. O sea, y tenemos por último, acá como podemos ver, siempre que nuestra señal seno esté por encima de la triangular, nos va a dar, vamos a tener un pulso positivo y cuando en la parte inversa, o sea, en la parte negativa, nuestra señal seno sea mayor que nuestra señal triangular, vamos a tener un pulso negativo. En verde podemos evidenciar nuestro control SPWM. Estoy teniendo un problema con la simulación, pero es por la CPU del computador. Pero ahí como podemos evidenciar, cuando tenemos que la señal seno es mayor que la triangular, tenemos el pulso positivo y cuando es en la parte negativa la seno tenemos nuestro pulso negativo. Muchas gracias.